Ahí está. Ahí acabo de subir, pero todavía no lo puse visible. Un ejercicio resuelto como para que ustedes también lo vayan viendo y vayan analizando si no me comí ningún paso o no hice mal algo, ¿sí? Repito siempre, esto es un feedback entre ustedes y yo, un problema resuelto de vectores, así que ni bien termine la clase, yo lo pongo para que lo vean, es un PDF a mano, ¿sí? Escaneado por mí para que corroboren, ¿sí? Espero que se entienda. Cualquier cosa me van diciendo, me van preguntando, lo que sea. Banque Mendoza. Aquí estoy de nuevo. Bueno, a ver. Díganme si se ve la pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, bueno. profe. Entonces, nosotros hasta hoy, hasta ayer, veníamos viendo lo que eran las magnitudes vectoriales, ¿sí? Veníamos repasando cuáles eran sus componentes, cuáles son sus características, y es más, perdón, eh, necesito, espérenme en 2 segundos. Necesito poner a grabar esto, Recording in progress. ahora sí. Bien, ¿se ve entonces ahí la pantalla ahora sí? Estaba olvidando de grabar. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, decíamos nosotros de que habíamos visto lo que eran las características de las magnitudes, que las podíamos diferenciar en magnitudes escalares y vectoriales. Habíamos trabajado con las vectoriales, habíamos visto cómo eran las operaciones básicas, cuáles eran los componentes básicos de ese vector. Habíamos visto suma de vectores, habíamos visto multiplicación de un escalar por un vector y habíamos visto también la forma particular de resolver una resta de vectores. ¿Sí? Bien.
Ahora lo que nosotros vamos a seguir viendo es esta parte de movimiento que también tiene que ver, que también se relaciona con lo que serían las magnitudes vectoriales, ¿sí? La cinemática es la parte de la física, ¿sí? Que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta qué es lo que lo causa o lo genera a ese movimiento, ¿sí? Eso lo vamos a ver después más adelante, pero por lo pronto nosotros vamos a decir que para estudiar el movimiento, yo voy a estudiar el movimiento en sí sin importar qué es lo que lo provoca, ¿sí? Y vamos a dejar en claro que para que un cuerpo esté en movimiento, lo va a hacer cuando su posición respecto a un punto o a un sistema de referencia, vuelvo a repetir, un cuerpo va a estar moviéndose cuando su posición respecto a un punto o a un sistema de referencia varía con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es cualquier cosa que me permita a mí establecer a partir de dónde o cómo voy a determinar el movimiento de algo, ¿sí? Es cualquier cosa, por ejemplo, puede ser un punto a partir del cual yo considero que el movimiento comienza a ocurrir, alguna señal, por ejemplo, que me indica de acá para acá, estás recorriendo, te estás moviendo en dirección, en sentido positivo, pero de acá para allá te estás moviendo en sentido negativo. Algo que me permita a mí ubicar, ¿sí? Algo que me permita a mí ubicar cómo es el movimiento de ese cuerpo, cómo es la posición de ese cuerpo respecto al espacio que yo estoy considerando. Eh, Usamos este término de sistemas de referencia para referirnos, valga la redundancia, al sistema de coordenadas X, Y si se trata de dos dimensiones, o los tres ejes X, Y Z para el caso del movimiento en el espacio, ¿sí? Y acá aclaro que un sistema de referencia tiene un punto de referencia que es un punto elegido arbitrariamente a partir del cual se toman todas las medidas y va a tener también un par de ejes, ¿sí? Que tienen como origen ese punto de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? El punto de referencia va a ser nuestras coordenadas de origen, el origen de coordenadas, el 0, 0 que nosotros decimos, ¿sí? Mientras que los ejes que tienen como origen ese punto de referencia, vuelvo a aclarar, si estoy trabajando en un sistema bidimensional, van a ser los ejes X e Y en este caso, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces, vamos a empezar definiendo el vector posición, que como la misma palabra lo dice, es una magnitud del tipo vectorial. ¿Qué es el vector posición? Va a ser un vector cuyo origen esté en el origen de coordenadas y cuyo extremo se encuentra en el punto donde se encuentra el cuerpo. Si yo estoy considerando, por ejemplo, un sistema unidimensional de una sola dimensión, considero en este caso, dibujado ahí el vector en negro, la dirección X positiva y dibujo el vector rojo que está ahí escrito como X, el vector X, y digo de que a partir de ahí es el punto de origen, entonces yo ahí estoy dibujando el vector posición de un punto o de un cuerpo, ¿sí? Fíjense que el vector posición generalmente se lo escribe con la letra X, ¿sí? X con el vector, o muchas veces, como está ahí abajo escrito en el caso de las dos coordenadas de un sistema bidimensional, se lo suele representar también con la letra R y el vectorcito, la flecha ahí arriba. De una u otra manera, me está
cuando yo leo esos símbolos, estoy leyendo de que se está tratando de un vector posición. Y aquí tenemos el caso este de las 3 coordenadas que necesita justamente para un sistema tridimensional. ¿Me siguen hasta acá con el vector posición? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, el desplazamiento, ¿sí? Que es otra magnitud también vectorial, es un vector que tiene como origen la posición inicial del cuerpo y como extremo, es decir, la punta de flecha, la posición final del mismo. Y ese desplazamiento, de acuerdo a como yo considere el movimiento del cuerpo, puede ser del tipo parcial o de un tipo total. Y ahí tenemos el ejemplo nosotros. Supongamos que tenemos la hormiga que está moviéndose en el piso de una habitación. Yo la estoy mirando de frente y defino mi sistema de referencia de la forma en la que están, de la forma en la que están escritos los ejes Y y X. Considero Y positiva para arriba, considero Y X positivo para la derecha, ¿sí? Entonces aquí está mi punto del origen de coordenadas, el 0, 0, y bueno, la hormiga comenzó aquí en este costado de la pared, se movió, hizo esto, caminó, se fue por acá y llegó hasta este punto, ¿sí? Estamos hasta acá, hasta ese punto que está acá. Entonces digo, bueno, todo esto fue lo que la hormiguita caminó en el piso de mi habitación. Y yo recuerden que lo estoy mirando desde arriba. Esta es una pared, el eje Y positivo, y esta es otra pared, el eje X positivo. Ahora, si yo elijo 2 puntos cualesquiera, ¿sí? De ese camino recorrido por la hormiga, por ejemplo, digo de que este punto es el punto P y este punto es el punto P'. Yo voy a dibujar los vectores posición inicial y posición final, que son los vectores que tienen como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto que hace referencia a cada uno. Por lo tanto, este es el vector posición inicial de la hormiga y este otro más largo en verde es el vector posición final de la misma hormiga, ¿sí? ¿Cómo dibujo yo el vector desplazamiento? Como acá la definición lo indica, tiene como origen la posición inicial del cuerpo, es decir, este punto, comienza ahí el vector y tiene como extremo la posición final del mismo, es decir, que yo trazo el vector que va hasta el punto P'. Y esto que está acá dibujadito en celeste sería nuestro vector desplazamiento, cuyo símbolo es la letra griega delta y en este caso R con el vectorcito ahí arriba o X también con el vectorcito ahí arriba, ¿sí? Y yo ahí estoy considerando en ese caso un desplazamiento del tipo parcial. ¿Por qué parcial? Porque no estoy considerando todo el camino recorrido por la hormiga, sino que estoy considerando una pequeña porción de ese camino recorrido. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende entonces Sí, profe. Profe. cómo vamos a encontrar el vector desplazamiento? ¿Cómo lo vamos a dibujar? Bien. Ahora, yo digo que el vector desplazamiento, el desplazamiento de esta hormiga, es este vector, ¿sí? Y vale tanto. ¿Cómo lo encuentro yo? Y bueno, tendría que encontrar cuánto vale el vector posición inicial, cuánto vale el vector posición final, hacer la resta entre el final y el inicial, encontrar el módulo y digo, bueno, el vector desplazamiento tiene como módulo tanto, ¿sí? Ahora, una cosa muy diferente al desplazamiento es el camino recorrido o la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque yo acá sé que la hormiga no hizo este camino recto, pero por definición el desplazamiento es ese vector, ¿sí? La hormiga para pasar del punto P al punto P', lo que hizo es caminar en este sentido, lo que está en rojo y aquí aparece como delta de S, ¿sí?
Entonces, fíjense que el desplazamiento tiene un determinado valor, pero el camino recorrido por la hormiga, que está dibujado acá en rojo y que está escrito como delta de S, o delta de R, o delta de X, no me importa cuál de esas tres letras, pero sí o sí no tiene que tener el vector, me indica la distancia recorrida de ese cuerpo al pasar del punto P al punto P', que por lo que ustedes están viendo acá, es una magnitud del tipo escalar. ¿Por qué? Porque no tiene el vectorcito, la flecha arriba. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es el desplazamiento y lo que es el camino recorrido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, El profe. desplazamiento es un concepto vectorial, es una magnitud vectorial que depende solamente de la posición final y de la posición inicial. En cambio, el camino recorrido es una magnitud del tipo escalar y depende de la trayectoria del camino recorrido, de la forma del camino recorrido que el cuerpo realiza en ir de un punto a otro. ¿Sí? Definimos qué es trayectoria, es la forma que tiene la sucesión de todos los puntos que describen el movimiento del cuerpo, que era la línea esa que estaba en rojo y que se continuaba con la línea en negra aquí en el gráfico. Todo esto es la trayectoria, ¿sí? Todo esto es la sucesión de puntos que realiza la hormiga al desplazarse por el piso de la habitación. Y el camino recorrido es la longitud total recorrida por el cuerpo, y ahí les aclaro que es una magnitud del tipo escalar. Bien. Entonces, ya vimos posición, que es una magnitud vectorial, desplazamiento, que también es un vector, y distancia recorrida o camino recorrido, que es una magnitud escalar. Y ahora vamos a ver el, la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media también es otro vector, ¿sí? Que se define como el cociente entre el vector desplazamiento y la magnitud escalar, que hace referencia al intervalo de tiempo empleado en realizar ese desplazamiento, ¿sí? Si nosotros agarramos la formulita y la escribimos, yo sé que la velocidad media es un vector que es igual a la división o al cociente entre el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, y el intervalo de tiempo empleado o delta de t en realizarlo. Fíjense en que de ahí la única magnitud que es vectorial es el desplazamiento, porque el delta de t es una magnitud escalar. Pero cuando yo hago el cociente de un vector por un escalar, el resultado sigue siendo un vector. ¿Sí? ¿Qué unidades va a tener? Metros por segundo en el CIMELA o, por ejemplo, también kilómetros por hora en algunos casos. ¿Sí? Y la rapidez media, la rapidez media va a ser igual al cociente, es el cociente entre el camino recorrido y el intervalo de tiempo empleado. Y ahí les aclaro que es una magnitud escalar y se corresponde en general con el módulo de la velocidad media. Por lo tanto, si yo en vez de escribirle la flechita, saco la flecha, ¿qué es lo que estoy obteniendo? La rapidez media de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, Profe, a profe. mí no me quedó muy claro lo de velocidad media. La velocidad media, tu nombre era Jeremías. Jeremías. La velocidad media es una magnitud vectorial. ¿Sí? ¿Cómo la calculás vos? Dividiendo el desplazamiento en el tiempo empleado. ¿Sí? En cambio, la rapidez media va a ser el camino recorrido dividido en el tiempo que tarda en hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia? De que la velocidad media es un vector y la rapidez media es una magnitud escalar.
¿sí? Ah, bien, profe, sí, ahora sí me quedó claro. Esa es la única diferencia que hay entre velocidad y rapidez, que una es un vector y la otra es un escalar, ¿sí? Bien. Ahora, otro concepto que no es necesario que lo estudiemos porque muy mucho no lo aplicamos, es el de velocidad instantánea, ¿sí? Es similar al concepto de velocidad media, solamente que yo ahora le aplico la operación matemática de agregarle el límite a ese cociente, de manera tal que el intervalo de tiempo delta de t yo lo voy haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? Si yo aplico el límite para intervalos de tiempo pequeñitos, lo que voy haciendo es no calcular la velocidad media, sino que voy calculando cada vez una velocidad más exacta que se conoce como velocidad instantánea, porque es una velocidad en el momento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una velocidad media, por ejemplo, consideremos un automóvil que se está desplazando por el microcentro, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, el automóvil se mueve con cierta velocidad, en otros casos se mueve, perdón, en otros casos la velocidad es cero porque está detenido frente a un semáforo. Entonces yo voy viendo que durante todo el recorrido del automóvil, la velocidad va cambiando, ¿sí? Si yo considero, por ejemplo, que empezó en una cuadra y terminó en otra cuadra, la velocidad media sería justamente la velocidad que tuvo al principio, perdón, la velocidad que tuvo al final menos la velocidad que tiene al principio, la divido en el tiempo y la calculo sin ningún problema. Por ejemplo, qué sé yo, que nos dé que un automóvil en una cuadra se mueve a una velocidad media de 30 kilómetros por hora. En cambio, la velocidad instantánea yo no voy a considerar desde un punto de la cuadra hasta el otro punto de la cuadra, desde donde comienza hasta donde termina, sino que yo voy considerando intervalos de tiempo más chiquititos. En vez de tomar la velocidad cada 15 segundos, la voy tomando, por ejemplo, cada 0,1 segundo, cada 0,01 segundo, cada intervalo de tiempo más pequeño, porque es así que el cociente, cuando ese tiempo se va haciendo más chiquitito, va siendo más exacto, va siendo más instantáneo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Mm? Por supuesto, como es un vector, si nosotros consideramos, por ejemplo, que la trayectoria de un cuerpo es esto que está aquí escrito como un arco en negro, yo digo, bueno, la velocidad en este punto va a ser un vector que es tangente a esa trayectoria y aquí está explicado como v2 y la velocidad instantánea en este otro punto no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque son vectores diferentes y aquí está con otra dirección y con otro sentido. A lo que voy es que la velocidad instantánea cambia dependiendo del instante de tiempo que ustedes están considerando. ¿Sí? Y la rapidez instantánea no es nada más que el módulo de ese vector velocidad instantánea, y así como también la velocidad media tenía su rapidez media, la velocidad instantánea también tiene en analogía su rapidez instantánea, que es una magnitud escalar, ¿sí? Bien, eh, perfecto. Ahora vamos a la aceleración. Así como la velocidad era el cociente entre el desplazamiento y el tiempo empleado, ¿sí? La aceleración va a ser algo similar a ello. ¿Por qué? Porque va a ser el cociente entre la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. A eso, a ese cociente se le llama aceleración media, ¿sí? Es una magnitud vectorial y la dirección y el sentido de la aceleración media corresponde con la diferencia de las velocidades o variación de las velocidades, ¿sí? Fíjense en que esta formulita es similar a la de velocidad que habíamos visto hace rato, porque se acuerdan que hace rato la velocidad media era desplazamiento, el vector desplazamiento sobre el intervalo de tiempo empleado.
Ahora, aquí nosotros a la aceleración media la vamos a considerar como el vector variación de la velocidad, ¿sí? Con respecto al tiempo. Y sus unidades van a ser unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado o kilómetro por hora cuadrada, ¿sí? Y a su vez, también tiene su análogo, que es la aceleración instantánea, que es exactamente lo mismo que es el cociente de la aceleración media, pero cuando yo le aplico el límite para intervalos de tiempo muy pequeñitos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se Profe, entiende? Decime. o sea que para sacar la aceleración, sí o sí, primero tengo que sacar la velocidad usando las posiciones. Exactamente, exactamente, ¿sí? Es ¿Cómo como que se sería? van sumando cálculos si quiero ir descubriendo más cosas, digamos. De entrada parece que pinta así, pero vamos a ver en los distintos tipos de problemas que nosotros vayamos resolviendo qué información me brinda y a partir desde dónde yo puedo arrancar con los cálculos pertinentes. ¿Sí? Bien. Joya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado Sí, claro? pero los límites esos que usted plantea en la aceleración instantánea, ¿cuáles serían? No, vos simplemente eso vos lo vas a aprender y lo vas a estudiar diciendo que cuando el delta de t se hace cada vez más chiquito, yo me acerco cada vez más al valor de la aceleración instantánea. ¿Sí? Nada más. Ya lo Ah, van a ver bien, bien, en, bien. ya lo van a ver en matemática cuando llegue su momento, porque sí lo van a ver en matemática 1. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, ya hemos visto casi todos los conceptos que necesitábamos para arrancar con este tema que nos queda, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Por qué se le dice MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variable? Primero, si la velocidad de un móvil, y escuchen bien, si la velocidad de un cuerpo, de un móvil, cambia en cada punto de la trayectoria, decimos que el movimiento es variado. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia. Ahora, cuando la velocidad cambia en cantidades iguales, aumenta en cantidades iguales o disminuye en cantidades iguales, decimos que el movimiento es uniformemente variable. Por lo tanto, el MRV va a ser un movimiento que se caracteriza porque la velocidad varía, pero lo hace en cantidades iguales, lo hace de una manera uniforme. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Y Sí, profe. rectilíneo, ¿por qué? Porque el movimiento que yo estoy considerando lo considero a partir de una línea recta. El cuerpo se mueve en línea recta. Bien, entonces, nosotros sabíamos que de la formulita de la aceleración media, si me está diciendo que la velocidad cambia en cantidades iguales, es decir, que el delta de v en cada parte del movimiento es el mismo, entonces esta aceleración media va a permanecer constante. ¿Sí? Si un cuerpo cambia su velocidad en cantidades iguales, decimos entonces de que la aceleración es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, supongamos que en un primer momento la velocidad inicial es 2 metros por segundo. En otro momento es 4, en otro momento es 6, en otro momento es 8. Entonces, cuando ustedes van calculando la aceleración, por ejemplo, entre el primer tramo y el segundo tramo, en el cual la velocidad inicial era 2 y la velocidad final era 4, cuando ustedes hacen 4 menos 2, ¿cuánto les da? 2. Si ahora yo voy al otro tramo, en el que la velocidad inicial, por ejemplo, es 4 y la velocidad final es 6, cuando hago la resta 6 menos 4 me sigue dando 2. Es decir, que en todo momento, y considerando el intervalo que yo voy, que considere, no me importa, la aceleración siempre
permanece constante. La velocidad cambia de una forma constante, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, dibujamos un gráfico en el cual ponemos en el eje de las Y aceleración y en el eje de las X el tiempo, yo estoy diciendo de que la aceleración en un MRU variado permanece constante, entonces grafico una línea recta horizontal que me indica que para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3, para el tiempo 4 y así sucesivamente del 0 al 9, la aceleración permanece constante, no cambia. ¿Se entiende? Profe, Sí. Sí, y si en el eje Y en realidad estuviese, fuese de distancia y no de aceleración, veríamos una línea que sube recta, veamos, ¿verdad? veremos más adelante, ¿sí? Veremos más adelante. Por lo pronto, yo quiero que ustedes vean que cuando el grafico aceleración en función del tiempo para un MRV, la recta, la gráfica, es una recta horizontal constante. ¿Todo el mundo entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. El resto, Sí, profe. Sí, profe. que conste, ¿no? Bien. Entonces, si yo acá, por ejemplo, tengo un esquema donde digo de que este eje es aceleración y este eje es tiempo, la pendiente de esta recta al estar acostada es una pendiente que vale 0, ¿sí? Es una pendiente que vale 0, por lo tanto es un valor constante. A vale todo lo mismo a lo largo de todo el intervalo de tiempo. Pero ahora, si yo hago el gráfico, por ejemplo, de velocidad en función del tiempo, y yo les estoy diciendo de que la velocidad cambia en el MRV, yo voy a tener una gráfica de este tipo. Ven que tiene una pendiente que es igual a la aceleración, y eso ustedes lo ven porque han visto ya ecuaciones de una recta en matemática, una función lineal, ¿sí? En el caso de una gráfica de una función de velocidad en función del tiempo, la pendiente de de la recta es igual al valor de la aceleración, ¿sí? Y en este caso yo estoy viendo de que este cuerpo, al ir aumentando su velocidad, intuyo de que el signo de la aceleración tiene que ser positivo porque va en aumento. Si esta pendiente hubiese estado para aquí abajo, entonces yo digo, bueno, el signo de la pendiente, el signo de la aceleración va a tener que ser negativo porque va para abajo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Ahora, este gráfico es típico de velocidad en función del tiempo. Y este gráfico o esquema, en realidad, porque faltan acá las flechitas que digan que este es el eje Y, este es el eje X, esto que está en azul es la forma gráfica de conocer o de interpretar la distancia, la posición, perdón, del cuerpo, la posición del cuerpo X en función del tiempo, que dependiendo de cómo sea el valor de la aceleración, va a tener una forma de U, si el valor de aceleración es positivo, o una forma para aquí abajo, si es una aceleración del tipo negativa. ¿Sí? Quiero que, quiero que miren esos gráficos y ya vayan teniendo una idea de cómo serían las gráficas de aceleración en función del tiempo, una recta horizontal. Velocidad en función del tiempo, una recta con pendiente. Posición en función del tiempo, una parábola. ¿Sí? Aquí tenemos las famosas ecuaciones, ¿sí? Horarias del MRV. ¿Por qué horarias? Porque todas dependen del tiempo, ¿sí? Si yo quiero calcular la velocidad final de un cuerpo conociendo su velocidad inicial y su aceleración, lo puedo hacer calculando, reemplazando para el valor del tiempo que yo quiera, ¿sí? Si yo ahora necesito, por ejemplo, encontrar la aceleración, lo único que hago es aplicar esta formulita y fíjense en que el tiempo está aquí abajo dividiendo. Y si yo quiero encontrar la posición final de un cuerpo,
aplico esta formulita, ¿sí? Que también tiene el tiempo acá metido y acá metido e incluso elevado al cuadrado. Y esta ecuación que está acá, chicos, me va a permitir a mí encontrar también los datos que el problema me llegase a pedir, que es una ecuación de tipo complementaria. Fíjense en que acá ya no es una ecuación horaria. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo incluido. Pero me sirve en algunos casos de acuerdo a los datos que el problema me indique. ¿Estamos hasta acá? Que ahí está bien escrita ya. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Gráficas de posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con aceleración positiva y aceleración negativa. ¿Sí? Fíjense que si hubiese sido una aceleración cero, sería una recta. Pum, así. Pero como en este caso la aceleración es mayor que cero, es una gráfica del tipo parábola con el valor de A mayor que cero. Y en el caso de una aceleración negativa es una parábola con concavidad hacia abajo. ¿Sí? O sea, ahí están diciendo que la aceleración en ambos casos no es constante, digamos, porque no está en la línea recta. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Cuando, Profe, para. No es que la aceleración no sea constante, porque ese tipo de gráficos para aceleración variable, nosotros no lo vemos. Acá simplemente la línea entrecortada te está indicando cómo es la concavidad, cómo es la gráfica con respecto a ese valor de aceleración si fuese cero. ¿Sí? Si fuese cero, la posición en función del tiempo sería una línea recta. ¿Sí? Ahora, si la aceleración tiene un valor que es positivo, y eso es lo que me indica A mayor que cero, la posición en función del tiempo va a ser una gráfica del tipo parabólica. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Mm? En el caso, ves, de que si la aceleración fuese cero, vuelvo a tener la línea entrecortada roja acá que me está indicando de que para la posición en función del tiempo es una línea recta. Pero si la aceleración tiene un valor que sea negativo, por lo tanto que sea menor que cero, la gráfica sería una parábola abierta o mirando para abajo. ¿Sí? ¿Me explico con eso? profe, Sí, si una aceleración fuese negativa, sería como que un auto desacelera. ¿Me explico? desacelerador. Claro, porque cuando tenés vos que un cuerpo acelera, cuando su velocidad va en aumento, ¿sí? Cuando la velocidad va en aumento, significa que la velocidad final siempre va a ser más grande que la velocidad inicial. Yo ahí estoy viendo que el cuerpo acelera. Ahora, ¿cuándo desacelera? Cuando la velocidad inicial es más grande que la velocidad final. Entonces yo comienzo con mucha velocidad y voy disminuyendo el valor de velocidad. Y ahí el cuerpo va desacelerando. ¿Sí? ¿Me explico? Hola, ahí está. Sí, ¿Me sí, explico? profe. Bien, Sí. bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, ¿va quedando claro más o menos lo que vamos viendo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Por qué Sí, será profe. por qué será que les desconfío tanto a ese sí, profe? Pero bueno. Acá tienen ustedes la gráfica de la velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acelerado para el caso de la recta celeste, desacelerado para el caso de la recta roja. ¿Sí? Fíjense en que en este caso la velocidad a partir de la velocidad inicial va en aumento. Aumenta, 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 por lo tanto yo digo de que la aceleración es positiva. Pero en este caso la velocidad inicial va disminuyendo, disminuye, 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 por lo tanto en este caso la velocidad final es menor que la velocidad inicial y por lo tanto la aceleración es negativa. ¿Sí?
Profe, Sí, si la aceleración cruzase el eje de las X, eso no sería posible, ¿o sí? si la acelera... para, porque yo ahí no estoy dibujando aceleración, ¿no? ¿Qué estás Em, dibujando vos ahí? ¿Qué la estás la representando? recta roja no es la representación de la aceleración negativa. No, la recta roja es la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué te da vos la idea de la aceleración? El ángulo alfa. Claro. ¿Sí? Ahora, si vos me hubieses preguntado si la recta, por ejemplo, roja, toca al eje de las X, sí puede pasar. No tocarla, sino traspasarla. Puede pasar también. ¿Sí? Puede pasar, por supuesto, porque vos ahí considerarías como que un auto, por ejemplo, a partir de un punto se fue para la derecha, volvió de nuevo para el punto y ahora cruza el punto y se va para la izquierda. ¿Sí? Puede pasar. Sí, 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 sí. No hay ningún problema con eso. Bueno, ¿Mm? Bien. Bueno. Eh, creo que eso era todo por el día de hoy. El lunes seguiremos viendo un poco más lo que sería MRU y la parte de problemas de cinemática. ¿Sí? bueno. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Alguna Sí, profe. pregunta? Sí. disculpe. Ya creamos el grupo, no sé si lo vio. A ver, ¿cómo se llama? Eh, Física, comisión 5. Ah, aquí estoy. sí es. Física, comisión 5, ¿verdad? Perfecto. Listo. Ah, sí, aquí estoy. Buenísimo. Sí. Bueno, Oye, ya me vi. Perfecto. ¿Mm? bueno. Ah, ahí hay una compañera que dice que no está en el grupo. Bueno, si le pueden... Sí, si están en el grupo pasamos el link también para que se vayan metiendo al grupo. Ahí, Pásenlo de vuelta, porfa. ahí está el pedido de nuevo. ¿Sí? Ahí está el pedido de nuevo. Bueno, terminamos acá. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido de la parte esta que acabamos de ver de cinemática? Todo bien, profe. Seguro. Sí. Miren que a seguro se lo llevaron preso, así dice el dicho, ¿no? Bueno, ya saben que deben repasar un poco, lean lo que está en la cartilla y el lunes vamos a ver el otro tipo de movimiento en particular, que es el MRU, y vamos a arrancar, si Dios quiere, también el mismo lunes con una parte teórico-práctico de cómo resolver los problemas típicos de cinemática. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Procede. profe. Sí, profe. Ya les voy a habilitar, escuchen, ya les voy a habilitar Sí, profe. los links de las clases grabadas y les voy a habilitar también enseguidita el PDF este que les subí, digamos, de un ejercicio de vectores resuelto para que lo vean. ¿Sí? Bueno, Ahora profe, sí, muchas Bueno, gracias. profe, gracias. nos Profe, vemos. Sí, no sé pregunta. si alguno de los chicos antes de que se vayan puede pasar el link del grupo por acá, así los que no están Ah, se joya, vayan metiendo. estaría bueno, chicos, que lo pasen por aquí al link, así se vayan uniendo y después ustedes lo van pasando a quienes lo necesiten. No voy a cortar nada. Simplemente dejo de grabar ya. Recording stopped. Ahí está. Ahí lo acaban de pasar. ¿Lo vieron? ¿Lo están viendo? Ahí está el link. Ya se habilitó también, chicos, en el campus virtual la parte esta de movimiento en una dimensión. Ya pueden ir haciendo todo lo que sea posible a partir de lo que vimos hoy, ¿no? Los ejercicios, vean y todo lo demás. Bueno, profe. Listo. Ok. Bueno, profe, muchas Nos gracias. vemos, Bueno, si Dios profe. quiere, el lunes. Nos vemos, Gracias, profe. Chao, profe. Fin profe, de- muchas Profe, gracias. nos vemos el lunes. Chao, Nos profe. vemos, profe. Igualmente, buen fin de...
Listo.